paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Nuestro testimonio de fe. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera de Tesalonicenses 1:6, dice Pablo, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En el 2:14, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y en Hebreos 6:12, vean el contexto siempre, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí está. Nosotros, hermanos, tenemos que ser ejemplo de conducta y en el comportamiento y en nuestra fe. ¿Ok? Entonces, eso es muy simple saber cuando una persona tiene confianza en el Señor o cuando no la hay. Una persona que no tiene confianza en el Señor no puede dar testimonio. ¿Cómo va a ser un pastor? ¿Cómo va a ser una persona que va a cuidar de la iglesia cuando él mismo no la tiene en el Señor? ¿Ok? Entonces, yo agregué aquí algunos versículos en relación de que debemos a imitar la fe de nuestro Padre, la fe de Cristo. Como consecuencia, así como Pablo escribe, debemos imitar su fe y tener confianza en el Señor. En todo caso, el Señor dice: sean santos como yo soy santos. Entonces, Cristo nos santifica con su palabra, con su testimonio, pero para poder ser sal de la tierra, para poder ser sal del mundo, debemos de amar, debemos de perdonar. Okay. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo me voy a enfocar aquí. Yo recibí esto de hablar una vez más en relación al divorcio. Acuérdense, mi intención no es condenar a nadie, mi intención es predicar la palabra de Dios, predicar el amor de Dios. El Señor odia el divorcio. Okay, el Señor odia el divorcio. Entonces, si Jesús vino
a dividir una casa. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo vino a dividir una casa? O sea, ¿por qué va a poner en contra la madre contra la hija y la hija contra la madre, los hermanos contra los hermanos? Porque es de la única forma que podemos mostrar el amor de Dios en nosotros, hermanos. En una familia va a haber discordia. Eso es así. Pero es en el amor de Dios, es en Cristo Jesús donde debe de haber paz en la familia. Entonces, la discordia eventualmente se termina con el amor. Entonces, el amor implica, hermanos, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. O sea, en la misma pareja, en el divorcio. El Señor odia el divorcio. ¿Por qué? Por ejemplo, le preguntaron a Jesús, no sé, Señor, ¿qué dice sobre el divorcio? Y dice, bueno, ¿qué dice Moisés? Dice, bueno, Moisés él dio permiso para repudiar a la esposa. Y Jesús dice, sí, pero no fue así desde el principio. En el principio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con la varona, con la mujer, y los dos serán una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, es una bendición el matrimonio. ¿Por qué? Porque eso habla del amor del Padre, del amor de Cristo hacia nosotros. El matrimonio es el símbolo, o es la figura, o es la forma de dar testimonio que amamos a Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre es infiel? Estoy hablando con cristianos. La mujer debe de seguir siendo fiel. ¿Qué pasa cuando la mujer es infiel? El hombre debe de seguir siendo fiel. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si de veras queremos reflejar el amor de Dios en nosotros, estamos hablando del Evangelio, hermanos. El testimonio de Cristo nos salva. Pero si nosotros somos servidores de Cristo, debemos de dar ese testimonio también, de que verdaderamente Cristo nos ha cambiado la vida. Y la mejor forma es honrándolo y amando, perdonando a nuestro prójimo. Y esto implica perdonar al esposo o a la esposa. Infiel. ¿Por qué? Porque nosotros somos infieles para con nuestro Señor, hermanos. Entonces, si Él permanece fiel, ¿qué tenemos que hacer nosotros para dar testimonio de que Cristo está en nosotros? Perdonar. Fíjense en Malaquías 2 del 1 al 16. Aquí habla de la infidelidad de Israel, pero obviamente le habla alegóricamente como una esposa. Pero como les digo, la ley, los 10 mandamientos, es una figura, es un ejemplo que nos pone el Señor de cómo es que en realidad es espiritualmente.
Ah, debemos de creer, obviamente creemos que hay un Dios, lo creemos, es el primer mandamiento. El segundo es, sé fiel hacia mí. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no me seas infiel. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Somos infieles. Entonces, como no podemos ser fieles al Señor, a eso vino Cristo. Entonces Cristo nos da de su Espíritu para que nos llenemos de su Espíritu, y Él, que siempre fue fiel hacia nuestro Padre Dios, cuando nos da de su Espíritu es que podemos serle fiel al Señor. Nosotros no podemos por sí solos. Entonces, si andamos caminando bien, guiados por el Espíritu Santo, también tenemos que tener cuidado de no presumir, porque acuérdense, es el Espíritu de Cristo en nosotros que nos ayuda. Eso no es para presumir, es para hacer la luz en la oscuridad. Entonces, podemos ver las consecuencias de la infidelidad. Sufre la esposa cuando el marido es infiel. Sufren los hijos. Una esposa que no está contenta con su marido, eventualmente se lo refleja a sus hijos. Eso se le hace daño a los hijos. Entonces, pero como todos somos infieles, bueno, es parte de lo que debemos de conquistar. Entonces, debemos de imitar a Cristo. Ahí cabe de que debemos de cargar nuestra cruz. Entonces, si verdaderamente amamos a Cristo, se va a reflejar en nuestro comportamiento, en relación a nuestra fe y en relación al amor a nuestro Padre, a Cristo Jesús, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Entonces, Jesús dijo que la cruz no es pesada. Cuando lo tenemos a Él no es pesada, hermanos. Para aquellas personas que están sufriendo una infidelidad, un divorcio, yo les animo, hermanos, hermanas. Ánimo, ánimo. Hay luz, hay esperanza en Jesús. No te enfoques en el problema. Es doloroso el saber la traición, es doloroso, pero es necesario que seamos doblegados de una forma o de otra. La traición es una forma de nosotros ser doblegados para preparar a nuestro corazón para recibir a Cristo Jesús. Yo les digo a aquellas personas que están sufriendo una infidelidad, que han sufrido, o no una, sino varias fidelidades, porque el hombre o la mujer no puede cambiar por sí misma, sino es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso la víctima? Refugiarse en Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona se enfoca en conocer a Cristo Jesús, eventualmente el amor de Jesús llena su corazón. Y fíjense bien, hermanos, a tal grado que ya no tiene la necesidad del amor o de la compañía de esa persona. El Señor lo llena, pero el Señor quiere que amemos. O sea, en el caso de los varones, si ya el Señor nos dio la paz, nos dio la libertad y somos felices en Él, ¿no sería egoísta despreciar a la mujer que le fue infiel? Eso es egoísmo, eso no es amar. Entonces ahí donde la mujer inclusive todavía sigue amando el mundo,
Bueno, debemos de ser pacientes. Debemos de ser pacientes porque Dios está tratando con ella, o en el caso de los hombres, con ellos. Cuando una mujer o un hombre tiene puesta la mirada en el Señor y sigue al Señor, es muy típico, hermanos, hermanas, es muy típico que cuando ya una vez que estamos bien, ya no queremos saber de las personas. Es muy típico. Estoy hablando entre cristianos, no se diga entre personas del mundo. Y eso no es correcto, hermanos. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque eso no es lo que hizo Cristo. No es lo que hizo Cristo. Si Cristo hubiera sido igual que nosotros, Él hubiera dejado que nuestro Padre Dios nos eliminara. No, debemos de imitar a Cristo, hermanos. Malaquías 2, del 1 al 16. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Sacerdotes, para los que trabajan en el templo. Predicadores, pastores, maestros, los que trabajan en el templo. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y serán arrojados juntamente con él. Y sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuera mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz. De vida y de paz. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esta es la mujer. Ahorita lo va a decir en el contexto. Esta es la mujer, simbólicamente cuando le era fiel al Señor. Era cuando Israel, que es la mujer de la juventud, honraba al Señor. Aquí mismo lo dice. O sea, la ley de Dios estuvo en ellos y en su boca. Y muchos se apartaron porque anduvieron predicando la ley. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Quién era el que estaba haciendo eso? Era Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón hizo apartar a muchos de la iniquidad. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como ustedes no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Santiago habla de eso. No hagan acepción de personas. O sea, no traten mejor a un rico porque tiene dinero, pero de igual forma tampoco traten mejor a un pobre, de los más pobres,
mejor que a un rico, no, debemos de ser parejos con todos, dice el Señor. No debemos de hacer acepción de personas. O sea, todos somos iguales, independientemente del estatus, independientemente del pecado de donde el Señor nos sacó, somos iguales ante el Señor. Para el Señor no hay hombres, no hay mujeres. El hecho de que haya hombres y haya mujeres es porque habla de la diferencia entre lo divino y lo carnal. Por eso el hombre es más fuerte, porque habla de Cristo, es simbólico de Cristo. Nosotros no somos como Cristo, nosotros somos débiles. Por eso es Eva, débil. Entonces Eva lo único que tiene que hacer es buscar los ojos de Adán, su marido, o sea, a Cristo. Entonces el varón es líder en la familia, en la palabra de Dios, en comportamiento. El hombre es el que tiene la autoridad. No para que le laven los zapatos, no para que le den masaje en los pies, no. En la palabra de Dios, para humillarse. La humillación comienza con el hombre, no con la mujer. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén. Okay, aquí cuando habla de Judá está hablando de las tribus del sur, que era Benjamín y Judá. Israel eran las otras 9 tribus y los levitas estaban esparcidos, aunque estaban enfocados sobre todo en Jerusalén, pero los levitas andaban por todas las 11, por la tierra de las 11 tribus. Ok, aquí Judá, vayan y vean, por ahí hay muchos estudios en relación a eso, por eso yo no hago eso, porque hay muchos muy buenos, o sea, de lo que es Judá y lo que es Israel. Hasta lo hacen en video, o sea, animados. Entonces en lugar de yo andar perdiendo tiempo haciendo, no perdiendo tiempo, sino, o sea, es un tiempo que ya alguien invirtió. Véanlo ahí, quién es Judá, son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, la descendencia. Y en el norte es la tribu de Israel, que serán 9 tribus, incluyendo los levitas que estaban esparcidos. Los levitas, la tierra de los levitas dice, yo soy tu heredad. Son los nuevos levitas en nuestro tiempo, son los predicadores, los maestros, los que enseñan la palabra de Dios. Entonces, ¿puede una persona... ¿Cuál es la diferencia entre la diferencia entre un levita y vamos a decir, de la tribu de Dan o de la tribu de Azar? Es de que Azar puede andar en el mundo, tiene su familia y cuida de su familia, pero viene y escucha la palabra de Dios. La tribu de Leví sobre todo se enfoca en servir en el templo, todo lo que concierne a la palabra de Dios. O sea, son servidores de Cristo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, no se le puede pedir a una persona que trabaje en el templo si su trabajo no es trabajar en el templo. O sea, cada quien tiene su trabajo. De igual forma, un levita no puede andar en las cosas ahí. Y déjenme aclarar esto. Yo siempre estoy haciendo estudios para hacer discípulos. Pero también hablo a las personas que no quieren ser discípulos del Señor. O sea, pero que de alguna forma
de tomos les sirven. O sea, si no quieren trabajar en el templo, bueno, está bien, pero es bueno también dedicarle tiempo al Señor. Y hay bendición, hay bendición. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Esta es la idolatría. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Aquí era literal. Los hombres dejaron a sus mujeres y se casaron con mujeres paganas. Pero también es simbólico. El pueblo de Israel se fue tras dioses paganos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. El Señor tiene cuidado de sus hijas. Tiene mucho cuidado de sus hijas, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Eso aquí implica en la familia. ¿Cuál es el mandamiento uno de los mandamientos que le dio Dios a Adán? Multiplíquense. Ese es el mandamiento, multiplíquense. Y todavía es válido. Debemos de multiplicarnos. ¿Cuál es la multiplicación? En espíritu y en verdad. Debemos de tener hijos espirituales. Pero también debemos de dar testimonio carnalmente, porque es más importante lo espiritual, pero también la naturaleza misma, lo que habla Pablo en Romanos 1, la naturaleza misma nos enseña que para que la raza humana se sobreviva, debemos de multiplicarnos. Entonces, así como es necesario tener hijos para que la raza humana sobreviva, también necesitamos tener hijos espirituales. Guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales. Entonces, él aborrece el repudio. Entonces, esto implica cuando un cristiano repudia o una cristiana repudia a su mujer o a su marido, siendo cristianos. O sea, el matrimonio viene del cristianismo. ¿Ok? O sea, las personas se casan para ser uno. ¿Quién los junta? ¿Quién los puso? Fíjense, una hoja de un árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Hay personas que, fíjense bien, que se casaron, tuvieron hijos y luego dicen, maldito el día que conocí a esta persona.
O sea, maldito, no saben lo que dicen. O sea, resulta que fue Dios quien puso esa mujer en tu camino o ese hombre en tu camino para que tuvieras hijos. Fue Dios quien hizo eso. Haya sido como haya sido en una congregación, haya sido en una cantina, haya sido donde haya sido. Una persona que es iglesia en donde debe de buscar, en la iglesia. Pero o sea, si yo ando en el mundo, la persona que va a ser mi esposa anda en el mundo, o sea, da lo mismo donde y no estoy diciendo que mi esposa era cantinera, pero eso es irrelevante en dónde la conociste o en dónde lo conociste. Lo importante es que ahí Dios hizo eso. Como les digo, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque una hoja del árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuándo es? Cuando es confirmado esto. Cuando las personas tienen el temor de Dios. Pero sobre todo, el Señor le pide, le exige al hombre. No a la mujer, al hombre. El Señor nos exige a nosotros. Cuando el hombre no se comporta bien, yo no me comportaba bien. Por eso, así como está en Deuteronomio 28, dice, básicamente, voy a hacer que dobles tu rodilla, te voy a doblegar. La infidelidad es una consecuencia de la desobediencia a Dios. Ahora, todos somos desobedientes, todos sin excepción, porque todos nos apartamos. No hay uno justo ni a uno, no, todos se desviaron. Entonces, no hay quien pueda decir, no, yo no. O sea, fíjense bien, hermanos, hermanas, todos sin excepción hemos sido adúlteros. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, depende de la edad. ¿Por qué? Porque no es necesario acostarse con un hombre o con una mujer para ser infieles, simplemente con que la desee en su mente, ya adulteró. Entonces todos somos adúlteros. Pero ya una vez que llegamos al Señor y si de verdad le servimos, debemos de dejar eso. Debemos de ser fiel al Señor y fiel a la esposa o al esposo. El volverse a casar ya una vez que son cristianos que conocen al Señor ya no es permitido. Mientras anda en el mundo, una persona se puede casar 30 veces, no conoce a Dios, pues, pero ya una vez que conoce al Señor, ya no le es lícito divorciarse. El Señor nos pide cuentas cuando escuchamos su palabra y recibimos el Espíritu. Todos venimos del mundo. Entonces, he ahí la importancia de no juzgar a los adúlteros, a las adúlteras, lo que sea. En este caso el tema es el divorcio. El Señor aborrece el divorcio. Un cristiano no puede divorciarse. ¿Por qué dijo Cristo? Dice, ¿por qué? Entonces, ¿por qué Moisés lo permitió?
Y él claramente lo dijo, porque son duros de corazón, porque no tienen al Espíritu de Dios. Pero en Jeremías dice, yo les voy a cambiar ese corazón duro, se los voy a cambiar. Y les voy a poner un corazón de carne, para que puedan perdonar y para que puedan amar a sus esposos, a sus esposas. Una persona cristiana que no perdona a su esposo, a su esposa, no tiene el Espíritu de Dios. No lo tiene. No lo tiene. ¿Por qué? O sea, sería como decir que Jesús no perdona. O sea, porque el Espíritu que tenemos es el Espíritu de Jesús. No el del mundo, es el de Jesús. Entonces, si tenemos el Espíritu de Jesús, se tiene que manifestar. ¿Y cuál es la manifestación? Perdonar. Perdonar. Entonces, una persona que no perdona, no tiene el Espíritu de Jesús. No lo tiene todavía. Hermano, pero el Espíritu se recibe por el escuchar por fe el Evangelio. Sí. Sí. Pero ese Espíritu son los ángeles, hermanos. Y pudiéramos tener dones espirituales, que es a través de los ángeles. Pero si yo tengo todos los dones espirituales y no tengo a Cristo, nada soy. Nada soy. Yo con los dones espirituales puedo hacer milagros en el nombre de Cristo. Con los dones espirituales puedo sanar enfermos en el nombre de Cristo. Porque tengo los dones espirituales. Pero todavía Cristo no se ha formado en mí. Cuando verdaderamente Cristo se forma a mí, entonces se va a manifestar el amor, el perdón. Y ahí es donde sale el fruto del Espíritu, hermanos. O sea, llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es tener el Espíritu de Cristo. Tener a Cristo mismo en tu corazón. Los ángeles están ahí al servicio de Cristo, al servicio de nosotros. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. A los ángeles no hay que adorarlos, no. A Cristo, al Padre hay que adorarlo. Los ángeles, nosotros estamos aquí. Los ángeles aquí, Cristo aquí y el Padre aquí. O sea, nosotros no somos más grandes que los ángeles. Mas, sin embargo, si tenemos el Espíritu de Cristo, ya es Cristo en nosotros. Cristo nos lleva a una posición a la altura de Cristo. Ahí es en donde somos coherederos con Él. Porque no, Cristo no va a estar en un lugar y la reina va a estar en Cristo, que es el rey, no va a estar en un lugar y la mujer la va a tener ahí a los pies. No, 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 no. Su mujer está a su derecha, al mismo nivel. Porque es su espíritu, hermanos, es su espíritu, no la carne. Entonces, debemos de ver cómo es, debemos de analizarnos. ¿Tengo el Espíritu de Cristo? Y si la respuesta es no, no te desanimes. No te desanimes. O sea, sigue despierto. Si ya tienes el Espíritu de Cristo, Cristo se está formando en ti. Dice Pablo, o sea, la tarea va a seguir hasta que te mueras. ¿Ok? Pero hay una diferencia de que tú puedes entrar en la tierra prometida aquí ya.
tú puedes ya descansar en Cristo. Entonces, si tú ya tienes paz, si tú te gozas verdaderamente en las persecuciones, si tú tienes fe, así como Cristo, es porque ya Cristo se está formando en ti. Ya es Cristo. So, vas bien, vas bien. Has entrado en la tierra prometida. Permanece ahí. Y está bien clarito como lo dice Pablo. Romanos 5 del 1 al 5. Romanos, déjeme ir ahí, a ponerlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ya tenemos el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por esta fe, la fe es en el Espíritu, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense, tribulaciones. ¿Ya tienes a Cristo? Todavía no. Todavía no. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso debemos de ser pacientes. ¿Ya tienes a Cristo? Todavía no. Tienes el Espíritu Santo que te lleva a toda la verdad. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. ¿Ya tienes a Cristo? Todavía no. Todavía no. Y la prueba produce esperanza. Ya cuando tú tienes tu esperanza en Cristo Jesús, ya Cristo Jesús está en ti. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu ya lo teníamos. Pero estoy hablando, Cristo lo dice bien claro cuando dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y si la guardas, o sea, si haces esto, o sea, si te glorias, si tú estás firme, eso tienes que estar firme en la fe. Si te glorías en la esperanza de la gloria de Dios, ok, si estás firme en eso. Si te glorías en las tribulaciones, ok, vas bien. Y la tribulación te va a producir paciencia, vas bien. Y en la paciencia te va a producir prueba, vas bien. O sea, vas al camino a toda la verdad. Pero una vez que la prueba la pasas, o sea, manteniéndote firme en el Señor, eso produce esperanza y la esperanza no avergüenza. O sea, ya vino el Padre y Cristo a hacer morada en tu corazón. Esa es la diferencia. Bienaventurados los que reciben al Padre y al Hijo en esta vida. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque pueden tener paz en el Señor. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia de Dios. Dominio propio de Dios. Ese es el fruto que Dios quiere. O sea, el Padre quiere estar siempre con nosotros. Pero de la única forma que Él se puede manifestar en nosotros es cuando lo necesitamos. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No cuando somos fuertes, no. En la debilidad. Ok, entonces
No debemos justificar, hermanos, el pecado. No debemos de justificarlo. Debemos de analizarnos en dónde estamos. Si ya están dando fruto del Espíritu, gloria a Dios, sigan adelante. Pero si no, no se desanimen, no se desanimen. Hay que pasar esto. Entonces yo les digo, es hacerlo corrido. O sea, estar despierto es corrido. O sea, el Espíritu Santo te va a ayudar a que verdaderamente le entregues todo tu corazón al Señor y mantenerte firme. Entonces, ya una vez que diste paz, fruto de sigue adelante. No debemos de justificar el pecado, hermano. Pero acuérdense, el enfoque no es ir y restregarle el pecado a la gente, no, sino más bien predicar la palabra de Dios como es, ni quitándole ni agregándole, como es. Entonces, Dios nos acepta como somos. Dios nos acepta, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Qué es el mundo? Pues es la carne. Pero nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito y Cristo obedeció. Él ya sabía. Cristo no nos amó, Él nos amó. El Cristo murió por todos, nos acepta como somos. Pero Él quiere que pongamos nuestra confianza en Él para ser salvo. Entonces, en la medida que el Espíritu Santo nos va llevando a toda la verdad, o sea, para que ya una vez que eventualmente entendamos todo bien y tengamos nuestra esperanza en Él, entonces ya no debemos de avergonzarnos porque el amor o sea, el Espíritu de nuestro Padre Dios y de Cristo ya están en nosotros. Fuimos confirmados por Él. Y ya nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie. Entonces acuérdense, hay que trabajar, las personas que recibieron la ley, o sea, que recibieron el Espíritu Santo, por decirlo así, tuvieron que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. La mayoría se quedó ahí, dice Pablo. 1 Corintios 10. De la mayoría no se agradó Dios y por eso quedaron postrados en el desierto. O sea, una persona que no anhela a Cristo con todo su corazón, o sea, con todas sus fuerzas, así como un niño, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, no puede agradar a Dios. Entonces, reconózcanse pecadores, porque ustedes todos son, así como yo también. Todos ustedes, estoy hablando a los adultos, han sido adúlteros. Todos ustedes han sido tranzas. Todos ustedes han sido avariciosos. Eso somos en la carne, hermanos. Eso somos. El que dice que no es un mentiroso. Entonces hay que reconocer que en la carne somos pecadores para poder recibir el Espíritu de la gracia. El Espíritu de la gracia nos conduce a toda la verdad. Y toda la verdad es a Cristo Jesús, al Padre mismo. Que eso simplemente hay que reconocerlo. ¿Okay? Entonces, examinémonos, reconozcamos nuestros pecados, no juzguemos, perdonemos y busquen si están separados, si están divorciados. Como les digo, ya las situaciones, déjenme tocar un poquito el tema este. Mientras andamos en el mundo, somos del mundo, ¿ok? Pero una persona que es cristiana y se casa, ya entró en un pacto con el Señor.
tienen hijos. Bueno, esos son tus hijos, esa es tu mujer. ¿Okay? Esa es tu mujer con la que tuviste hijos. Si te separaste de esa mujer y te volviste a casar con otra mujer siendo cristiano, has desobedecido al Señor. No puedes entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque te olvidaste de la mujer de tu juventud. Tan simple como eso. Pero ¿qué pasa si tuviste hijos con la nueva mujer que también se dice cristiana? Ella, si es cristiana, sabe que vive en adulterio. El Espíritu Santo se lo dice, que no lo quiere aceptar es otra cosa. Entonces, si no lo quieren hacer, que no lo hagan. Pero no pueden tener paz. No hay paz. O sea, Dios es honesto, Dios no es mentiroso. No, yo no te puedo dar paz, hijo mío o hija mía. ¿Por qué? Porque tú prefieres hacer las cosas a tu manera y no a mi manera. Entonces uno puede debatir, uno puede querer hacer las cosas como uno quiere, pero ya está escrito lo que tenemos que hacer. Entonces, independientemente de la razón de por qué la persona, tú tienes una... Jesús se lo dijo a la mujer que había tenido 5 maridos. Tú vives con uno que no es tu marido. Entonces la palabra de Dios dice, si quieres entrar en la tierra prometida, reconócete pecador o pecadora y dile al Señor, Señor, he pecado contra el cielo y contra usted. Y hagan si quieren esa oración, ya no merezco ser llamado hijo suyo, pero deme albergue, Señor. El Señor no te va a despreciar, el Señor va a correr a tus brazos y Él te va a ayudar a solucionar tu situación. Él te va a ayudar, pero debes de estar despierto o despierta. Porque si no lees la palabra de Dios, no estudias, no, entonces ¿cómo te lo va a hacer? O sea, no tienes el oído para escuchar porque andas en el mundo, no. Tienes que, a lo mejor aquí te lo estoy diciendo, a lo mejor ya he andado buscando la solución y te la estoy diciendo. Así es como trabaja Dios. Ok, en todo caso, Dios quiere bendecirte. Ok, la paz de Cristo esté con todos ustedes.